Bienvenidos a Murcia Misteriosa, un programa dedicado a la investigación histórica, al patrimonio y a la cultura, a las leyendas y misterios de la región de Murcia. Para ello contaremos con la colaboración de grandes expertos en materia, con los testimonios de personas que han sido testigos de encuentros con lo insólito, entrevistas a personajes destacados y recorreremos lugares ocultos y mágicos por toda la geografía murciana, sin olvidarnos de las noticias de actualidad de toda la región. Ponemos ahora en marcha nuestro proyecto del pasado, comenzando con un viaje a la ciudad de Murcia de los siglos XI y XII. Para este viaje contamos con un guía excepcional. Él es Jorge Iroa, arqueólogo, docente en la Universidad de Murcia y director de la excavación que se ha llevado a cabo en el yacimiento de San Esteban. Nos adentramos en el subsuelo de la ciudad para conocer la Murcia oculta, la Murcia de otro tiempo. Estamos en el yacimiento de San Esteban, que aunque lo llamamos yacimiento de San Esteban por comodidad, en el fondo no es un yacimiento por sí mismo, sino que es parte de un yacimiento mucho más grande, que es la ciudad de Murcia, ¿no? La Murcia medieval, la Murcia de las fuentes árabes. Este conjunto arqueológico es parte de una zona muy concreta de esa ciudad medieval, que era el arrabal de la Rijaca, o arrabal de la Risaca, como normalmente la gente dice. Eso es una parte situada en un crecimiento de la ciudad hacia el norte y hacia el oeste, que tiene lugar más o menos en la segunda mitad del siglo XI, cuando la ciudad de Murcia ya ha alcanzado pues, cierta importancia como centro político, social y económico de toda esta zona del Al-Ándalus. Y en ese momento pues, la ciudad se desborda y crea un arrabal extramuros que tiene una importancia muy destacada en el desarrollo urbano de todo el conjunto. El arrabal se crearía posiblemente en esas fechas, en el siglo XI, iría aumentando de densidad y de población a lo largo de todo el siglo XII, que es la época en la que la ciudad de Murcia alcanzó un mayor desarrollo, no solamente con los almorávides, que convirtieron a Murcia en una importante capital, sino sobre todo también con la figura de Ibn Mardanís, el rey lobo de Murcia. Y a lo largo de toda esa segunda mitad del siglo XII y primera mitad del siglo XIII, el arrabal se iría poblando y se iría haciendo cada vez más importante en la ciudad. Luego llegaría, ya lo sabemos, la conquista cristiana a mediados del siglo XIII, que cambiaría radicalmente la situación, puesto que el arrabal en un primer momento recibiría mucha cantidad de población musulmana que era expulsada del interior de la ciudad, pero en apenas unos años la mayor parte de la población musulmana se marcharía de la ciudad de Murcia para habitar en el norte de África, en el reino nazarí de Granada, y la población musulmana se concentraría en una zona diferente del arrabal de la Risaca a la que estamos nosotros ahora. Esto sería lo que las fuentes llaman la Risaca Vieja, y la población musulmana se iría a eso que es la Risaca Nueva, en torno a San Andrés. Y a partir de ahí la ciudad entraría en una profunda crisis demográfica, de extensión, que pues haría que Murcia se contrajese en cuanto a tamaño, y todo este espacio en el que estamos ahora se convirtiera en una zona muy periférica de la ciudad, incluso hasta finales del siglo XX, ¿no? Porque cuando se hizo el Corte Inglés, que lo tenemos aquí al lado, era ganándole terreno a una zona marginal de la ciudad, ¿no? Por eso, el descubrimiento en el año 2009, cuando se hace la intervención de urgencia con motivo de la construcción de un aparcamiento de todo el arrabal de la Risaca en la zona de San Esteban,
fue muy espectacular, porque en una zona que en principio se pensaba como periférica, la gente no se imaginaba que hubiera tal cantidad de casas y de construcciones de forma conjunta. El año 2009 también es el momento en el que se paralizan esas intervenciones arqueológicas al otorgar al yacimiento la calidad de bien de interés cultural, ¿no? Ya sabemos que hubo una enorme protesta popular que ejerció una presión importante y que políticamente pues, se tomó una decisión que fue la conservación del yacimiento con una máxima categoría de protección que la ley ofrece, ¿no? Que es la categoría de bien de interés cultural como zona arqueológica. Y a partir de ese momento pues, el yacimiento empezó a ser conservado con geotextiles y con grava, tal y como lo vemos ahora, hasta que más o menos en torno al año 2017 se empieza a elaborar el plan director por la Corporación Municipal. Y en el año 2018 el Ayuntamiento se pone en contacto con la Universidad de Murcia para que, mientras se está elaborando todo lo que será la cubierta que protegerá los restos, la recuperación de la plaza, todo lo que conlleva el plan director, pues la universidad pudiera entrar a excavar en esta zona con la intención de obtener información de un yacimiento que apenas se conocía desde un punto de vista arqueológico, puesto que la intervención que se hizo en el 2009 fue una intervención hecha pues, de urgencia, en otras condiciones. Nosotros, para hacer esa intervención que iniciamos en noviembre del pasado 2018, pues ahora estamos en abril y estamos concluyendo el trabajo de campo, 5 meses de trabajo de campo. Para esa intervención elegimos 2 lugares, en principio, que considerábamos que eran especialmente interesantes para la toma de muestras, ¿no? Uno es este que tenemos aquí delante, que es el recinto 1. Es un gran edificio, es el edificio más grande de los que tiene el yacimiento de San Esteban. Lo elegimos porque la intervención del 2009 había definido pues, la mayor parte de los espacios y aparecían algunos elementos que nos llamaban la atención y que parecían indicarnos la utilización del espacio con algunos fines concretos que ahora explicaré, y porque además es una zona bastante intacta desde el punto de vista de la excavación arqueológica, que nos permitía poder asumir una excavación nueva desde el principio de todos los depósitos arqueológicos prácticamente desde el comienzo. La otra zona que elegimos fue el cementerio y el espacio religioso de lo que se pensaba que era un oratorio islámico, que para nosotros era especialmente interesante para tomar información, muestras y para poder hacer analíticas que nos ayudaran a entender cuál era la vida cotidiana de las poblaciones del siglo XII, ¿no? Y en esos 2 lugares hemos ido trabajando estos 5 meses de trabajo de campo, al que hemos incorporado en la fase última el recinto 2, que es el edificio contiguo al recinto 1, también una gran casa surgida en torno a esta calle en la que estamos ahora, que es la arteria principal del yacimiento, que sigue más o menos la línea de las calles principales del arrabal de la Risaca, es decir, va paralela o discurre paralela a la calle Cisclo Díaz, la calle de la Acequia, discurre paralela a la calle Santa Teresa, la calle de la Muralla, y permitiría la conexión del arrabal desde un extremo a otro, un arrabal que tendría aquí una importante arteria comercial, lo sabemos por las fuentes. Bueno, Al-Idrisi ya habló del arrabal como un espacio amurallado y recorrido por cursos de agua, pero incluso tenemos todavía mucho más gráfico el poema de Al-Kartayani en su Casida Maxura, cuando desde el exilio recuerda el tiempo en Murcia y dice que bueno, se acuerda de las blancas casas apiñadas de la Risaca y de cómo él recorría la calle excelsa de la Huerta, camino de la zona en la que estaban las moradas de los extranjeros, que eran las casas pues, de genoveses, de sicilianos y de pisanos que habían venido traídos por el comercio de la seda a la ciudad de Murcia, ¿no? Lo cual nos indica que este era un espacio comercialmente muy importante. Y por eso nosotros interpretamos que este edificio, el recinto 1, que es el primer lugar en el que hemos trabajado, era una gran propiedad de las que se construyeron en el arrabal. A nosotros lo que nos llamaba la atención era que el comportamiento de la distribución de esa crujía oeste en la que ahora mismo están trabajando los restauradores era diferente al de otras zonas de la casa y al de otras casas similares. No tenía una compartimentación habitual en dormitorios, alcobas, etc. Y eso nos hacía pensar, junto con las letrinas, la presencia de letrinas colectivas, que el edificio podía haber sido utilizado como un funduc, como algo parecido a una alhóndiga, una residencia o un lugar en el que comerciantes y viajeros de paso por la ciudad de Murcia pudieran parar, habituallarse, establecer relaciones comerciales, en fin. Y en torno a un patio central, como suele ser habitual en la arquitectura islámica, pues encontraron un espacio de refugio en una ciudad en la que en principio eran forasteros, ¿no?
La intervención la hemos realizado aquí esencialmente, hemos ido descendiendo de forma simultánea en las diferentes estancias, lo cual nos hace pensar que posiblemente esta gran propiedad fue transformada con ese uso comercial, no por completo, sino solamente o posiblemente solamente el sector oriental en un momento concreto, en un momento de transición posiblemente entre el siglo XII y el siglo XIII. Esta casa daría paso a otra cosa que sería más parecido a un funduc que una residencia normal. Y luego además en el convenio con el ayuntamiento también teníamos el compromiso de la consolidación de estructuras, ¿no? Y de dejar que el yacimiento, que por lo menos calculamos que va a estar un par de años a la intemperie, en tanto en cuanto no se hace el proyecto de cubierta, pues para dejar las estructuras que vamos sacando a la luz bien consolidadas, que puedan soportar pues, una lluvia o una situación, un invierno, un verano murcianos, que son complicados a veces, con esos cambios de humedad y de sequedad. Y sobre todo de dejarlo al descubierto para poder continuar con las visitas. Desde que empezamos los trabajos arqueológicos hicimos un plan de visitas a las excavaciones en la que la gente podía venir a las 12 y conocer no tanto los restos como el trabajo que hacemos, y poder escuchar una explicación pues, del arqueólogo, del arqueobiólogo, del antropólogo. Mantendremos eso en el futuro conforme se vayan sucediendo los trabajos, pero sobre todo ahora que nos vamos del yacimiento para hacer el trabajo de laboratorio a partir de la semana que viene, pues que se puedan continuar entrando visitas aquí al yacimiento y que puedan ver los restos tal y como han sido al final consolidados, ¿no? La extracción del último de los individuos que tenemos pendientes en el trabajo de campo, bueno, veis ahí el conjunto de lo que es la zona de la Maqbara, del cementerio islámico que estamos excavando. En el 2009, en los trabajos finales se identificaron algunas agrupaciones de huesos y sobre todo dos tumbas especialmente que se intervinieron, y pudimos un poco definir lo que sería una zona funeraria en la que no sabíamos el grado de complejidad que podríamos encontrar, ni siquiera si habría más individuos o no habría ninguno más, ¿no? En torno a algún edificio que se interpretó como una mezquita, como un oratorio islámico, pero de época posterior. Bueno, la excavación del cementerio ha sido toda una sorpresa, un éxito, porque aunque hemos podido avanzar, hemos podido excavar solamente una zona muy pequeña, apenas 10 metros por 10 metros, no hemos podido avanzar más porque la cantidad de individuos enterrados que ha aparecido en ese pequeño sector es enorme. Han aparecido, bueno, se han identificado hasta 33 individuos, con 26 enterramientos completos excavados, con un grado de complejidad alto, digo, porque hay una secuencia arqueológica bien definida en la que tumbas regulares bien dispuestas son posteriormente transformadas y colmatadas con nuevos individuos enterrados, y luego roto todo con fosas en las que van apareciendo niños en un estado, en fin, de desnutrición elevado. Bueno, para nosotros esa es una parte esencial del trabajo también, porque los restos óseos nos van a permitir obtener muchísima información más todavía. Con los restos óseos no solamente podemos hacer un estudio osteológico clásico de averiguar sexo, edad, alguna paleopatología evidente, sino que además pues, tenemos la posibilidad de tomar muestras para ADN, poder por fin esclarecer cuál es el grado de relación entre individuos enterrados en un mismo espacio. Podemos extraer muestras para enviar, que estamos haciéndolo ya, a estudios de isótopos y poder averiguar dieta, cotejar los restos de isótopos de este cementerio con los de otros cementerios de la propia ciudad o de otros yacimientos, y por fin saber si efectivamente el grado de nutrición era bueno, malo, medio, en fin. Y también pues información de todo tipo que podemos extraer, carbono 14 para obtener cronología, en fin, una información en tesopatías para ver actividades durante la vida. Es decir, para nosotros el cementerio sí que es una gran ventana abierta al pasado y a lo que serían las poblaciones medievales, y por eso hemos puesto un poco el acento en la intervención en una excavación del cementerio con dos antropólogas. La intervención antropológica la dirige mi compañera de la Universidad de Murcia, María Haber, y creo que está dando resultados que son muy sorprendentes. Y al fondo, detrás del cementerio, vemos un edificio que en su momento se interpretó como un oratorio mudéjar, pero que nosotros, después de haber levantado algunos muros fundacionales, consideramos que se trata de una obra del siglo XIV, de mediados del XIV, que se construye, eso sí, sobre lo que sería, entendemos que un oratorio islámico, con un alminar y un muro, al menos por ahora definidos,
que sí que serviría para organizar un poco la actividad religiosa en este sector. En definitiva, un trabajo interdisciplinar en el que hemos venido colaborando un montón de investigadores de la Universidad de Murcia y de otras instituciones con la intención de obtener la máxima información posible de un yacimiento en el que por primera vez excavamos en la ciudad de Murcia, que ha sido objeto de multitud de intervenciones arqueológicas en los últimos 30 años, pero esta vez con la tranquilidad que da poder hacer la intervención sin las prisas que marca la arqueología de gestión, la arqueología contractual. Normalmente creo que esta es una oportunidad que tiene la ciudad tiene una ventana abierta a su pasado medieval, en la que podremos esclarecer muchas dudas que durante mucho tiempo la arqueología ha ido acumulando. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook y Twitter y visita nuestra página web www.murciamisteriosa.com. Testigos aseguran que en la Casa Méndez, o como popularmente es conocida, Villa Rosalía, habita lo extraño, lo insólito. Aseguran haber escuchado lamentos y voces en mitad de la noche, visto siluetas oscuras deambular por sus estancias, desapareciendo a través de sus ahora viejas paredes. Aficionados a la experimentación de campo dentro del mundo del misterio, han conseguido captar lo que algunos denominan voces de difuntos, las psicofonías. Otros, en cambio, niegan toda existencia de dichos fenómenos. Debemos remontarnos hasta 1920, cuando Andrés Méndez mandó construir esta imponente mansión para su familia. En la actualidad, abandonada ya durante décadas, sigue impresionando a todo aquel que la visita y se adentra en ella. En la localidad de Librilla, lugar donde se ubica, es conocida por todo el pueblo. En algunos de sus habitantes quedó en el recuerdo de su época de máximo esplendor, de su época dorada, pero también vieron, con impotencia, cómo el tiempo hacía media en ella, tras ser abandonada. El atractivo de estos lugares abandonados ha dado a pie a la invención de numerosas leyendas, aunque muchos de los curiosos que se han atrevido a adentrarse entre sus estancias aseguran haber sido testigos de lo insólito, de lo extraño. Nosotros hemos querido saber qué hay de realidad en todo ello, conocer de cerca esta mansión, su historia y sus leyendas. Me encuentro aquí sentado en la Villa Rosalía, mejor llamada aquí Librilla, conocida como Casa Méndez, y me vienen recuerdos de antaño, y ahora mismo me sitúo en el año 87, cuando estaba el señor don José Méndez Ruiz poniendo otra vez en rehabilitación esta casa, esta magnífica casa o mansión, como la conocemos aquí en el pueblo, para hacerlo su estudio de pintura y a la misma de residencia de artistas. La casa otra vez volvió a coger el vigor de antaño, un vigor que resalta, aunque hoy en día se encuentra en una situación decrépita, de total abandono, pero todavía es la casa importante de Librilla porque nos da la bienvenida si venimos de Murcia o nos dice adiós cuando salimos. Es una casa ecléctica que construyó don Andrés Méndez Ruiz en 1920. Tenemos documentación gráfica en fotografía de cuando se estaba construyendo la casa. Y tenemos que pensar que don Andrés empezó como albañil, un albañil meramente en el Madrid de los años 20,
pero rápidamente ascendió y se construyó, se formó y creó su propia compañía y fue constructor. Por lo tanto, conocía muy bien los movimientos artísticos de la época, de los años 20, y lo reflejó muy bien en esta mansión. Por eso es tan vistosa y llama la atención. Modelo ecléctico, inspirado en el Renacimiento y en el clasicismo, también inspirado en el modernismo de Gaudí en todas las azulejerías y la reutilización, barroco en ese entablamento ondulado que podemos todavía observar, que todavía se ve en la parte superior, y un friso corrido que nos puede recordar, pues de ahí también su halo de misterio, a los bestiarios de la Edad Media, pues las representaciones que refleja. Librilla la tenemos como una casa de leyenda, donde todo el mundo ha pasado y conoce historias que no son sobrenaturales, es decir, de ruidos, de portazos, incluso se tiene constancia de haber hecho psicofonías, y lo que más ha practicado la gente más común del pueblo han sido las ouijas, las típicas ouijas son lo que más ha practicado. En cuanto al lugar, es un lugar también emblemático, tenemos que pensar que estamos a la entrada de Librilla, y muy cerca, a unos 200 metros, se tiene constancia de la existencia de un cementerio del siglo XVII-XVIII. Tenemos también la famosa posada del Duque de Alba del siglo XVIII, posada donde quedan documentados gráficamente en prensa diversos asesinatos y diversos enigmas. De hecho, yo puedo contar uno de primera mano, porque me atiende familiarmente. Yo investigando encontré un asesinato de un arriero que bajaba de Pliego a traer picos, a traer carbón para las chimeneas para calentar la posada, las habitaciones. Y cuando volvía por el camino del Canalón, que se llama, a la orilla de la rambla del centro del pueblo, el río Orón, fue asesinado, asaltado y tirado a la rambla. De hecho, da la casualidad de que investigando era mi bisabuelo y estaba enterrado, y lo enterraron en el cementerio de aquí de Librilla, que actualmente es el monumento al Sagrado Corazón. En Librilla, esta zona, tenemos que pensar que tiene algo especial, porque los árabes ya hablaban de Librilla como el Limbraya. Limbraya significa barranco de los espectros. Por lo tanto, esta zona del casco antiguo, cementerio antiguo, posada y todo lo que es la rambla del río Orón, donde han habido muchos suicidios, gente mayor, apariciones de niñas vestidas de comunión, etcétera. Es decir, es un halo de misterio que se traslada perfectamente a la mansión. Hoy en día, con el aspecto que da, aunque eso es un aspecto tenebroso, etcétera, tiene todavía su vigor y todavía es un espectador de excepción de la historia de Librilla. Es hora de adentrarnos en la casa, realizar ese viaje al pasado recorriendo todas sus estancias, imaginando sus días de máximo esplendor. Sus propietarios nunca pudieron imaginar que en un tiempo no muy lejano, su hogar sería utilizado por desconocidos como punto de encuentro en la realización de sesiones con ese otro lado, con lo trascendental, con el más allá. Al adentrarnos en su interior, ambos coincidimos en la sensación que nos transmite el lugar: tristeza. Algo muy distinto a las sensaciones de otros lugares que hemos visitado. Quizá la destrucción y expolio que estamos viendo, o quizá por la impregnación que quedó en el lugar, una de las hipótesis que siempre barajo en la investigación de campo de fenómenos extraños. Pese a su estado, la nobleza de su construcción todavía es apreciable. Podemos comprobar detalles que perduran en el tiempo, dándonos muestra de lo que esta casa fue. Columnas, escaleras y balaustrada, azulejería, techos y suelos hidráulicos. Pero todo quedó atrás.
apenas un vago recuerdo que perdura en la mente de unos pocos. Reina una tranquilidad casi irreal. Cada estancia, cada rincón, nos parece hablar en susurros recordando vivencias de un pasado no muy lejano en el tiempo. Tras varios minutos recorriendo su interior, comienzan a llegar como pequeños flashes, imágenes de aquellas gentes en su día a día. Momentos alegres y otros no tanto quedaron resguardados entre sus paredes. El sueño de un hombre hecho realidad y que el tiempo y la desidia han hecho casi desaparecer. Ya no se escuchan las voces de su gente, las risas de quienes fueron un día niños de esta casa, el crepitar del fuego y la madera en la chimenea. Ya no cuelgan antiguos cuadros representando a personajes ilustres o familiares, ni el recuerdo tan siquiera de aquellos sillones tallados con altos respaldos y brazos a ambos lados. La parada del péndulo del gran reloj marcó el fin de este lugar. Tan solo las caricias del aire solemne y serio, los tímidos rayos de luz del sol de poniente, es lo que encontramos a nuestro paso al caminar por sus habitaciones. Quizás sí exista esa conexión con el más allá, y algunas de sus buenas gentes que habitaron este lugar sigan deambulando como antaño hicieron desde ese otro lado, y que de algún modo nosotros, desde el nuestro, llegamos a percibir, a sentir, y por qué no, la llamada de auxilio de quien tanto amor puso en esta casa, para que no desaparezca por completo. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook y Twitter y visita nuestra página web www.murciamisteriosa.com. En 1965 la ciudad de Murcia se estremeció por la muerte de 4 hermanos con edades comprendidas entre los 2 meses y los 5 años. Una misteriosa muerte de las que se llegó a barajar distintas hipótesis. Una de ellas, la de una grave enfermedad contagiosa que acabaría con la vida de los 4 hermanos, por lo que las autoridades decidieron ingresar a toda la familia en el Hospital Provincial de Murcia para realizarle todo tipo de pruebas e intentar esclarecer el motivo del fallecimiento de los pequeños. Lo que las autoridades sanitarias y policiales no sabían es que tras estas muertes no había ningún tipo de enfermedad. 10 después, un inspector descubrió la verdad, algo que heló la sangre de toda la ciudad. Fue un caso extremo de maldad infantil protagonizado en el seno de una familia humilde muy numerosa que vivía en el Carril de la Farola, en el barrio del Carmen. Estamos hablando
de diciembre de 1965. A primero de ese mes, casi ya apuntando para las Navidades, falleció un niño de 9 meses, que era el más pequeño, ¿vale? A los 5 días, fallece otro de 2 años. A los 5 días, otro de 4 años. Los 3, teóricamente, de meningitis. Entonces, el médico de cabecera, como se llamaba lo de la seguridad social, que venían a las casas, decía, no, meningitis. Ya 5 años antes había fallecido también un niño de 2 meses de meningitis. O sea, era ya la 4ª víctima por la misma enfermedad. Se hizo un poco sospechoso el tema, los llevaron al hospital provincial a los padres y a los hijos, pero salieron, no pasaba nada. Pero sí, iniciado enero, todavía sin terminar las Navidades, otro niño de 5 años murió. O sea, iban todos por orden ascendente de menor a mayor, porque eran 10 hermanos vivos los que quedaban. Entonces, bueno, hubo que otra vez ingresarlos, hacerles pruebas, mirar las vísceras, se mandaron a Madrid para hacer un estudio y demás, pero no se detectaba nada. Por fin ya un juez pues dijo, esto es misterioso, esto es un poco raro. Había una presión también por parte de los vecinos, de la gente del barrio, por si era alguna enfermedad desconocida y contagiosa. Y ya una vez que exhumaron los cadáveres y vieron ahí los restos, pues descubrieron que habían sido todos envenenados, todos, por cianuro potásico y por DDT. Entonces, inmediatamente los padres ingresaron en prisión. Ya en el caso ya se dieron portadas grandes, el misterio de las muertes de los niños de Murcia y tal, unos titulares así impactantes y demás, pero se sospechaba de los padres, no de los... porque eso, hay veneno en las vísceras, ¿no? Titulaba el caso, pero claro, veneno de gente que tenía que saber dónde estaba contenido eso. Y ya digo, fueron acusados los padres, ya digo que en el caso pues dimos abundante información sobre eso. Incluso un titular muy llamativo que pusimos que era bolas de veneno en la casa del terror. O sea que, ya. Pero un policía sospechó que los padres era difícil, la madre estaba embarazada, no fue a prisión, sino que estaba en un hospital bajo vigilancia, donde dio a luz y demás, pero un policía sospechó de una niña, de Piedad. Cuando fueron los del caso ya, entrevistaron a la más pequeña de las vivas, Manuela, que tenía 5 años. Y le dijo una frase al fotógrafo, textual, la voy a leer, que dijo, por eso me tira fotos usted. Usted me retrata porque sabe que voy a ser la próxima en morir. Claro, como yo soy la más pequeña, pues me toca morir la primera. A su lado, Piedad, que era la sospechosa para la policía, le miraba así indiferente y demás. Entonces, un agente avispado de la policía murciana se la llevó a una cafetería a tomar algo y hizo como que le echaba una bola en la leche. No, por favor, no me eche nada, no me eche nada. Dijo, ¿qué es lo que tú hacías con tus hermanitos? Bueno, ya reconoció que a 3 de ellos, vamos, que había matado a los 4. Texto, aquí, yo los maté. Impactante portada, con la cara a la niña. Pero dice, no, pero a 3 fue por encargo de mi madre. Lo que pasa que ya le cogió la marcha y al 4º me lo quité encima. Pero los 3 los hice por culpa de mi madre. Total, el padre fue liberado, la madre que había dado a luz en la cárcel, y la niña no, decía que había sido la madre. Nuevos interrogatorios, pero empezaron las contradicciones. Y la niña no estaba diciendo la verdad. La niña había asesinado a sus 4 hermanitos pequeños de motu propio. Explicó, dice, no confiesan, hasta que claro, al final acabó confesando a todo el mundo, ¿no? Porque ella, pues, la madre trabajaba igual que el padre, porque era un hogar con 10 niños. Entonces, ella se tenía que quedar al cuidado de los más pequeños. No le gustaba eso. Quería, pues, divertirse, salir a jugar a la calle como otras chiquillas de su edad y no estar al frente de los hermanos. Entonces vio la solución en irlos eliminando poco a poco. Entonces cogía matarratas, que ella sabía que era venenoso, y también un limpiametales que usaban sus hermanos para sacarle brillo a las motos. Entonces mezclaba esas dos cosas, que ya por separado hubiesen sido casi letales, y hacía una bola y se la echaban la leche a los hermanitos cuando les daba de desayunar y demás, y poco a poco se los iba cargando y ella se quedaba con toda la tranquilidad del mundo como si no pasara nada, ¿no? Entonces ya la gran noticia fue cuando ya, pues la madre ya salió este titular en libertad y tal, y lo primero que quería hacer la madre, pues era ver a su hija, a Piedad, de 12 años, y había matado a 4 y demás. Entonces, en fin, por la minoría, pues era, vamos a decir, inimputable, y entonces pues no se llegó a ser juzgada, ¿no? Sino el juez correspondiente dijo que fuera ingresada, y fue en Las Oblatas, que era un convento que había en la capital murciana, donde ya fue ingresada, donde se atendía pues a chicas descarriadas y demás, y fue apartada de la sociedad.
Allá dicen que era una chica dulce, agradable, graciosilla y que se dedicaba a hacer calceta y que decía que su ilusión sería profesar los hábitos religiosos. Con el paso del tiempo se perdió la pista de Murcia, algunos dicen que salió, hizo vida normal, a mí me han llegado a una fuente fidedigna, que es monja en un convento de Cataluña, pero ella se pierde la historia que ocurrió en 1965 y que fue quizá el caso más extremo que ha habido en España, podríamos decir, de maldad infantil, ¿no? Esta niña fue calificada como una psicópata que no dudó en acabar con sus hermanos, y si no llega a ser por este hábil policía que la interrogó debidamente, pues igual acaba con toda la familia. En fin, fue un caso lamentable de una crónica negra profunda vivida en Murcia. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook y Twitter y visita nuestra página web www.murciamisteriosa.com. Les invito a realizar un viaje para conocer uno de esos lugares de la región que encierran grandes historias, en este caso trágicas historias cargadas de dolor, donde a diario cientos de hombres trabajaban cara a cara con la propia muerte. Y para ello contamos con Pedro Sánchez Zamora, un hombre entrañable y que conoció muy bien este lugar. Él fue el último minero del Roble. Pedro Sánchez Zamora. Estuve trabajando con Minofé, arriba, en el lavadero, en Santana, que siempre ha sido el lavadero de Santana. Después pasé a Roble, con Merná y Castejón, de la Unión. Fui el último minero de Roble. Estuve en la Mazarronera y después de ahí me vine aquí a Roble. Primero estuve en Santana, o sea que son tres empresas, que estaba en la machacadora. Me quedé de guardia hasta la última hora que ya se deshizo todo. Me quedé enganchado en el transformador, limpiándolo, me desconfié porque había muchos polvos y a la calle me caí. No que me quedé enganchado, que es que me tiró. Pues si me había quedado enganchado estaría en el otro lado. Me entró por aquí y me salió por aquí. 3 meses en el brazo. Esta fue la última herida que cuando en Cartagena me dijeron, ¿se quiere usted retirar? Yo no quería retirarme nunca en la vida, siempre a trabajar. Y me quedó solamente un roaz por un alfiler. Y pedí el alta y el alta me la dieron. En la machacadora bocaban los camiones, abría la compuerta y Pedro todo el día pinchándole, para que el escombro cayera para abajo por la cinta. Que la cinta se ramaba al escombro,
Entonces Pedro le ponía unos cepillos y salía el escombro. Esto salía así, salía por aquí. Iba y no se caía nada al suelo. Eso fue en Arroble. En Santana no, en Santana ya era... Cada uno sabía algo suyo. En Santana había en el lavadero varios motores y a ti te decían a cargo de 10 motores, pues tú estabas mirando. Si se salía alguna correa o alguna pala no iba bien, arreglar la pala. En la mina he sido el número 1. Horas. Se llaman 8 horas. Yo nunca he echado 8 horas en las minas. Aquí en Santana de 8 horas y de 8 horas aquí en la mina y 8 en el campo. A 4 pesetas la hora en la mina y a 4 pesetas en el campo. 21 duros en la mina, 21 duros en el campo. Eso hace años ya, ¿no? Normal, yo he sido uno que me ha gustado tocarlo todo. Aunque esté malamente. Que si había mecánico, me gustaba estar de mecánico. Cuando el mecánico no tenía nadie, el primero que preguntaba, ahí está Pedro. Ahí va Pedro. Ayudarle a poner la botella de soplete, ayudarlo fuera. Y después por eso me vine, le puse la machacadora. Porque si se rompía la cinta y no estaban los mecánicos, la cosía yo. Con un peine y con un martillico y cinta arreglada. A funcionar. Muchas veces veía en el roble y veía gente pasar y algunas veces tenía que parar la cinta porque el polvo llegaba a morata. Algunas veces no la podía parar porque el escombro me se volvía para atrás y la cinta del escombro caía. Cuando vi a la mujer venir, paraba mi cinta y el tío, Pedro, adiós amigo. A mí no me he tenido esa suerte, no me manda nadie. La que manda sí, la mujer. Pero ¿para qué estaba? Usted va a trabajar, hay que saludar al encargado o al que sea, no le dan nada. ¿Cómo sabe que entra usted? Hay un cuadro con muchas chapas. Usted va, yo tenía el 777. Si yo iba a trabajar, y me se olvidaba coger la chapa, yo estaba todo el día trabajando. Me venía a mi casa. Si me acordaba, venía, el día lo tenía perdido. ¿Por qué? Pues venía a entregar la chapa. Ese es el chapero. Había un guardia adentro y el hombre que tenía memoria, que era bueno, te decía número. Y el hombre no te obligaba a llevarte la chapa. Puntaba, está fulano. Y ese es el chapero.
El bozo, había tanto polvo que había que ponerse un bozo. Me ponía el bozo y un cubo de agua. Cuando el bozo me se secaba, agua que te crió. La cara tenía un parrillo, haciendo gordo, pero adentro no tenía nada. Vi solamente una vez un muchacho que era de mi edad, que tuviera 40 años. Lo vi salir de la mina, por eso me digo yo de allí, donde estaba el practicante que había. Y lo vi, sí, salía andando con dos, pero a la par de horas murió. Y uno de allí, un viejo, sí, me decían que uno que decían mojado, ese se derrumbó, se estaba rompiendo la mina. ¿Y qué hizo? Que en puesto de venirse para acá, decían los mineros, en puesto de venirse para acá, se fue para allá. 3 o 4 días para sacarlo. Ese era el castillo de San Vélez, o de los Vélez. Pues ahí se cayó una mujer que le decían Socorro, una gitana. Dicen que era guapa la mujer y porque la mujer era mi honra, se tiró y dejó los aparates. Y se tiró al pozo la mujer y se quedó en una traviesa. No pudo ni irse para abajo ni pero se fue casi al fondo y se quedó. Ahí la sacó un tío de mi mujer, Miguel Zúñiga. Ahí está la señal, que por eso quería subir ahí. Y hay un hoyo ahí, un poquito más para arriba. Esa mujer pasaba, mujer o hombre, hace tantos años ya. Sé que una de las carreras crujió y mató a alguien que pasaba. Y abajo, lo sabe también que abajo bajaban a la gente a bañarse. Yo que seguramente sería muy chico, no había nacido cuando eso. Conozco a un hombre que había ahí, pero que hace ya un montón de años, que ese sí, iban las mujeres de los encargados, no. Aquí había un ingeniero o dos ingenieros encargados, se le decían encargados labores, que mandaban los encargados. Ahí se bañaban también. Y al lado del chapero estaba, donde estaba el practicante, que es al lado de la mina San Simón. ¿Qué pasaba cuando salía el agua de abajo? ¿Cómo salía el agua? Salía blanca, echando humo. La echaba a la barza y ¿cómo se ponía? Mucho roja, sangre. Para bañarse, los que se bañaban, había que hacer una anchura porque algo tenía eso de hierro. Pero claro, venían de la mina y se metían ahí abajo, cuando lo dejaban, porque algunos se pelaban. A la bomba tiraba un chorro de agua así, de noche y de día. El agua salía de noche y de día, cuando paraban de sacar la bomba, que salía ardiendo, pues el agua subía para arriba. Hacían un chorro de agua así, lo que salía. Ahí se le echaba a la maquinaria esa que había en el Cincaflau, ahí le echaban plomo, le echaban mineral. Cuando se iba la corriente, ese mineral se mandaba iba para la Rambla. Entonces trajeron una maquinaria, que está en la sala máquinas, se dice esa, y entonces a irse la corriente salía el motor disparado y ya no se iba plomo para abajo. Eso en Santana, que ande está el plano. Y ande está la entrada del Cabezo de San Cristóbal que querían hacer, atravesar Cabezo. Aquí, donde más mineral había, ha sido a los 600 metros. Esto de plomo, contado por los viejos. En la Solina,
Ahí sacaban, daban el pilón y sacaban el plomo, iba directamente al almacén. Era el plomo limpio, era así, ya luego lo llevaban al almacén, ya había unos porricos de hierro, pim, pim, y lo hacían trocicos así para mandarlo a Cartagena, para no fundirlo. Porque el mineral que sale de abajo no es como si le echan agua, le quitan ley de plata. Y si aquí el plomo tenía 6 gramos de plata, al lavarlo, perdía. Entonces, el que podía, porque aquí había filones así, cuando hay filones así, eso va directamente a Cartagena. Eso tiene más ley de plata. Que cuando hicieron el rebaje, la cuesta Carrión, lo que hay en la cuesta Carrión no era cuesta Carrión, era según los litros, que yo no sé ni leer ni escribir, pero puedo dar algunos detalles. La cuesta Carrión era llana, era un barranco y no estaba esa cuesta. ¿Cómo han hecho esa cuesta? Ahí todo lo que donde mismo vive mi hija, hicieron uno para hacer los cimientos, tocaron con una galería. Esa galería pasa para abajo, para la carretera, iba al pozo, lleva la Rambla de las Moreras. ¿Qué hicieron? La galería sigue para abajo y la otra sigue para arriba. Pero ahí donde mismo vive mi hija, echaron más de 30 camiones de piedra. Sí, camiones de piedra y camiones de hormigón. Es la iglesia del pueblo de Mazarrón. No sé si es San Antonio o es San Andrés. Hay una galería según que llegaba al Pozo Moro, al Cabezo Moro.